Y perdón por interrumpirnos. Sí, ya vamos a empezar. Sí, muy bien. Entonces aquí unos problemas técnicos, por eso duramos un poquito. Muy bien. ¿Cómo les va? ¿Sí? ¿Todo en orden? Qué bueno, ¿Obed? ¿También? ¿Todo bien? Yo sé que usted es un hombre de negocios, no se preocupe. ¿Trajo calculadora? ¿Y lápiz? Okay. ¿Ustedes? Ok. Muy bien. Porque el día de hoy vamos a hacer el ejercicio. ¿El ejercicio de qué? De lo que vimos en la clase pasada. ¿Qué vimos en la clase pasada, Su? Aparte de unos pasteles muy sabrosos que nos trajo. El guac que no nos dio. Pues los trajo para vender, ¿verdad? No para regalar, es un negocio. ¿O usted nos va a traer carro chueco sobre del otro lado para regalar? ¿No? No se crea. Entonces, bueno, ¿qué vimos en la clase pasada? Porque chuecos creo que son legales. Son legales. Sí. Sin placas, pero legales. Legales. Legalizados. Este fin me traje uno sin placa desde acá. ¿Desde Juárez? Debería usted un día pasar aquí y darnos una clase acerca de la importación de automóviles. Pues, la verdad sí pago mucho en comentarios. ¿Sí? O sea, literal, ¿sí los trae del otro lado o no? Sí. ¿Sí? Ahorita voy a mandar a traer una Raptor. ¿Una Raptor? Sí, 35. Y en dólares. ¿Y usted qué prefiere? ¿El tipo de cambio abajo o arriba? No, pues abajo. ¿Abajo? Mí abajo. Ok. Perfecto. Ahí lo platicamos también cuando veamos derivados acerca del tipo de cambio. Depende. Pues a mí me conviene abajo. Ok. De acuerdo. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muy bien, ¿sí? También está pesado ver las escaleras. Sí. Desde allá. Y lo que uno viene que así desde la cueva de sala de maestros, que todavía trae otro nivel ahí. ¿No sabes elevar? No, creo no lo debes usar a menos de que te lo asignen, y creo solo se lo asignan a las embarazadas y a las personas con alguna discapacidad. Sí. ¿No es de tarjeta? No, eso sí. Sí. Y según yo te tienen que dar como un permiso especial para el elevado, o tener ya como 800 años, creo también ya cuando estás un poquito más grande lo puedes usar. ¿Okay? Bueno. Entonces, Vicente, clase pasada, ¿qué platicamos? ¿Se acuerdan? Sí, estábamos. Revisar las notas. Dijimos que íbamos a hacer un ejercicio. ¿Qué? ¿Un ejercicio de qué? Razones financieras, de apalancamiento. ¿Qué hemos hecho? ¿Del WAC? Costo de deuda. Costo de deuda y costo de capital. O sea que esos costos, ¿de qué lado están? Me quedé con el verde. Costo de deuda y costo de capital, que fue lo que estuvimos platicando el otro día. Veíamos aquí nuestro eterno cuadrito y teníamos que aquí está el activo, el pasivo y el capital. Decíamos que aquí el pasivo tenía un costo, que era el costo de la deuda. Y este era el costo del capital. O sea, se cae. ¿Sí? Esto pues, estaba muy sencillo, era la fórmula, pero el CAE lo sacábamos con un método. ¿Alguien recuerda cuál es ese método? El CAE, el costo del equity lo sacábamos con un método. Este salía directo con la fórmula del KD. Pero el costo del capital salía con un método. Veíamos que existía la trema y existían otros métodos. El que usamos nosotros es uno que se llama, vamos a jugar al ahorcado, sí, Capital Asset Pricing Model, ¿okay? Que esto es igual a esto. ¿Sí? Entonces, ¿para qué? En una empresa los fondos que nos prestan los terceros tienen un costo, que el de la deuda pues está muy explícito. Es el costo que te cobra el banco, simplemente aplicado ¿qué? Con un escudo fiscal. ¿Okay? Por esa deducibilidad que tienen los intereses. Por ahí podrán consultar en sus notas o en la presentación. Sin embargo, el costo del capital, visto como CAE de los fondos propios de la empresa, pues también tiene un costo. O sea, no hay nada gratis, ¿verdad? Entonces, este CAE se saca con un método de evaluación de riesgos, que al final del día, riesgos, rendimiento. ¿Sale? Entonces, con este método de evaluación de riesgos, que es el Capital Asset Pricing Model, nosotros calculamos cuál sería el rendimiento que deberíamos de pedir a nosotros invertir en este negocio. Tomamos en cuenta, si se acuerdan, la tasa libre de riesgo, la beta, el rendimiento del mercado,
y el riesgo país. ¿Sí? Fue lo que estuvimos viendo detalladamente la sesión pasada. Entonces, esa fue la parte teórica, que es una de las clases que aquí a lo mejor ustedes, en mi experiencia y en mi opinión, les va a servir más si lograron amarrar cada uno de esos conceptos que vimos. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ver la parte práctica, que es pues todavía un poco más importante. Y qué bueno que vinieron aquí a la clase para que puedan desfogar sus dudas o cuando menos pues estarlo viendo en la sesión videograbada que también está disponible para ustedes. ¿Okay? Entonces, bueno, creo que ya lo repartieron. No sé si Vicente también ya tenga ahí el ejercicio del WAC. ¿Sí? Aquí es muy importante, pues lo vamos a hacer lento, despacio. A nosotros nos gusta explicar así como si no supiéramos absolutamente nada, aunque sé que ustedes ya lo dominan, pero no encontramos otra manera de explicar. ¿Ok? Entonces vamos a partirlo en dos partes. La primera es calcular el costo de la deuda, después el costo del capital. La combinación de estos dos, hay que recordar que es el WACC, o sea, la combinación de este y la combinación de este. Depende de qué, pues del porcentaje que tengas tú de cada uno de los factores de deuda y de capital dentro de la estructura de tu empresa. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Por ahí vienen las instrucciones. ¿Sí? Las instrucciones nos van a pedir algo, pero aquí, como Sofía sabe más de este tema, le voy a pedir que me ayude aquí con esta parte del ejercicio y le voy a prestar el micrófono. ¿Me lo puedo poner? Sí. ¿Puedo borrar el cuadrito? Sí, claro. A ver si sabe, igual de bien que yo. Bueno, como veíamos en la clase pasada, si se acuerdan, la fórmula para sacar el WACC era proporción de pasivo por el costo de la deuda más proporción del capital por el costo del capital. Para poder empezar a hacer esto, ya ahí tienen este cuadrito, ¿ya lo puedo borrar? Ok. Vamos a empezar haciendo un cuadrito. La deuda y el capital. Para sacar esto, la estructura financiera de capital pues es nuestro lado derecho del balance y el ejercicio nos dice que la empresa X, ¿cuánto tiene de deuda? 1,000 o millones. Okay. Ok, ¿y cuánto tenemos de capital? Okay. Esto lo sumamos y nos va a dar, si no me equivoco, 100 millones, ¿verdad? Okay. Esta es nuestra suma de deuda y capital y ¿cómo le podemos llamar también a esto? Esta suma va a ser igual al tenemos nuestro lado derecho del balance, deuda y capital. Lo sumamos, nos da los 100 millones. Estos 100 millones, ¿a qué equivalen? O sea, ¿cuál es el resultado de estos 100 millones? ¿Es pasivo, capital, activo? Si sumamos deuda y capital. Tiene que ser igual al activo. Y sí es trabajo la producción. Ok, entonces ya que tenemos nuestra deuda y nuestro capital en pesos, tenemos que sacar el porcentaje, tenemos que sacar la ponderación. Entonces, ¿cómo le hacemos para saber qué porcentaje tenemos de deuda y de capital?
Y esto es deuda, capital, activo. ¿Cómo otra vez? Para sacar el porcentaje de deuda, ¿qué operación tengo que hacer? Ajá. ¿Y qué vamos a dividir? Ok. 100 entre 65. Al revés. Ajá. Para sacar el porcentaje son los 65 entre los 100 millones. ¿Y da? ¿35%? Y aquí, pues bueno, hay varias maneras de hacerlo aquí. Si nuestro total, nuestro capital es el 100%, pues lo más lógico sería a 100 menos 65, pues me va a dar 35%. Pero, ¿qué pasa si por alguna razón, aquí estuvo fácil porque era 65 entre 100, pues nos dio el 65%. Pero de que yo no tuviera el 100 y hago la división al revés, ¿qué pasa aquí? Si yo tengo este 100%, le divido este porcentaje, pues estos dos porcentajes los voy a tener mal. Entonces, lo que yo les recomiendo es que hagan las dos operaciones, 65 entre 100 y 35 entre 100. En este caso, pues nos van a dar los 35 y debe de sumar 100%. Entonces, así, si hacen las dos operaciones y no les da el 100%, pues ya saben que algo no está cuadrando, ¿sí? Entonces, ya que tenemos la proporción de deuda y de capital, vamos a sacar, ahora sí, los costos. ¿Sí se ve en el pizarrón? ¿No me fue muy arriba? Perfecto. Ok. Entonces, lo voy a poner aquí. El costo lo podemos hacer acá. O sea, Entonces vamos a sacar KD y ¿se acuerdan de la fórmula? Es la tasa de interés por 1 menos la tasa fiscal. Entonces ahí en el ejercicio ya vienen enlistados todos los datos. Aquí en el ejercicio pues nosotros les estamos dando los datos, pero en la práctica la verdad es que ustedes tienen que entender de dónde vienen esos datos y generalmente hay que buscar esos datos en el trabajo, pues no se los van a dar así como nosotros, una lista. Entonces, pues bueno, vamos a empezar a sustituir. ¿Cuánto viene de tasa de interés? A ver. antes de... ¿De dónde sacaría esos datos de igual? De su visor. Entonces tienen que ir a los... Voy a cambiar porque ya no raya. Ok. Ahora sí, ¿cuánto venía de tasa de interés? 4.30. Y la tasa fiscal, 30%. Que esto al final del día pues va a ser 70%.
Entonces hacemos la multiplicación, que es 4.30% por 1 menos 30 o por 70%. ¿Y cuánto nos da? Ay, sí, perdón. Nosotros pueden llegar a confundirse. .0301, que eso es 303.0. Ajá. ¿Mande? ¿Por qué por .70? Porque si tú restas 1 menos 30%, te da 70. Entonces, este va a ser nuestro costo de la deuda. Y porque disminuyó, porque teníamos nosotros. Generalmente, cuando ustedes tienen un porcentaje, un número, y lo multiplican por un porcentaje, si por ejemplo yo tengo 35% y lo multiplico por 100%, es lo mismo que multiplicar .35 por 1. ¿Sí? Se va a hacer más pequeño el número. Ajá. Este se hace, cuando lo multiplicas por 100%, se hace igual. Mientras vaya disminuyendo el porcentaje, este número pues se va a hacer más pequeño. Entonces aquí, si ustedes al momento de hacer la multiplicación les da algo mayor a este número, en este caso si nos hubiera dado algo mayor a .0430, está mal. Porque al multiplicar por un número menor al 100%, siempre nos debe dar menor. Si nos da que está mal. Si les da un número mayor a este, está mal. Siempre les tiene que dar menor. Y ahí esa parte, por eso no casi no pasa. Sí. Entonces eso en costo de deuda. Sí, este va a ser nuestro costo de deuda 3.01.
empiezo con el CAE. Este es el verde, ¿verdad? No, no. Ok. Porque esa parte sí es importante que la recordemos. Bueno, ¿esto ya se los puede ir borrando? Sí. Es decir, que si prendí el cañón. Para repasar esa parte del costo. Qué bueno que le pusieron esto porque no sé si les platico esa historia. Una vez en un salón que quedé 8 horas de acá enseguida, hace un par de semestres, estaba muy alto. Entonces pues yo estoy pequeño y brinqué y lo alcancé a bajar, pero cuando bajé se me rompió el pantalón. Y era cuando los grupos eran como de 30, estaba lleno el salón. Entonces ya tuve que dar la clase todo así. Y ¿Nadie se dio cuenta? sí, escribiendo así como Torres Medina, así, con la mano para acá. ¿Ya lo qué? Sí, sí. No, ya me prestaron un suéter. Y ya me lo puse. Ok, de acuerdo. Ah, perfecto. Entonces, ahí está, nos regresamos, que esto era tal cual lo que nos estaba explicando aquí Sof. Entonces, si lo puedes poner nomás en view y creo es panorámico, ¿cómo se llama? Full screen, ahí está, por favor. Muy bien, entonces, bueno, les decíamos que esto era el escudo fiscal. No sé si puedes pasar a los siguientes slides que traemos el ejemplo, si no me equivoco. Sí, claro. Equivocaron, le dieron un rayo. Vamos para allá, te lo explico mejor con el ejemplo, darle un poquito más hasta donde están las dos. Aquí está. Este es el primer caso. Es el primer caso que nos dice que es una empresa que tiene ventas de $1,000,000, costo de venta de 600,000, utilidad bruta, gastos de operación. Este sería la utilidad de operación, el equivalente es un estado de resultados, ¿ok? Tal cual que ustedes conocen. Y esta empresa no tiene deuda, por lo tanto no paga intereses, ¿ok? Entonces, esto se ve reflejado en un pago de impuestos directo de 75,000 pesos. O sea, esta es tu utilidad de operación, no pagas intereses, te dice el fisco de los 250 porque yo te cobro sobre utilidad antes de impuestos, págame 75,000 pesos de impuestos. Y corresponde a una tasa fiscal corresponde a un margen de utilidad de un 17.5. Esto sí es importante verlo, pero en realidad no, porque nosotros estamos viendo el costo financiero. Si lo vamos de este lado, esta es la misma empresa, son los dos supuestos. La misma empresa con la misma operación, mismas ventas, mismos gastos, misma utilidad de operación, pero esta está endeudada. Tiene una deuda de X porque solamente traigo aquí el pago de los intereses. Entonces tú pagas 80,000 pesos de intereses. Esos intereses, ¿qué le van a hacer a tu utilidad antes de impuestos? Se le van a restar. Entonces, bueno, al yo estar endeudado, yo pago intereses y al pagar intereses voy a generar menor utilidad de operación, menor utilidad antes de impuestos. Y esa menor utilidad antes de impuestos, pues obviamente me va a hacer que yo pague más o menos impuestos, si la base es más chiquita. Menos. Entonces paso de pagar 75,000 a pagar 51,000. Si le puedes dar otro clic, no para que se ponga en amarillo. Paso a pagar estos 51,000. ¿Ok? Y me pueden decir, profesor, pues aquí en este caso, pues no me conviene. ¿Por qué? Porque yo estoy teniendo una utilidad neta de 175,000 si no tengo deuda. Pero con deuda baja mi utilidad a 119,000. ¿Ustedes creen que esto es bueno o no? ¿Qué significa que tengo deuda? O sea, visto en un balance general, ¿cuáles son los dos supuestos? Pues que se va a quitar. Pero esto es de la parte del balance general activo. Tenemos aquí pasivo. Y bueno, este era más bien, no está el borrador. ¿Tenemos borrador? Ah, se quedó abajo. No, pues ya marchó. Entonces, esta va a ser la deuda. Y vamos a suponer que tenemos un pedacito chiquito de capital. O sea, este es el caso de la empresa endeudada. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿quién está poniendo la mayoría del dinero? La deuda. La deuda, o sea, un tercero. No tengo yo que poner mi dinero. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a poner el caso de los pasteles de Su, que ya necesita maquinaria, necesita que batidoras, de esas rojas de KitchenAid, necesita un horno, necesita una inversión para convertir todo a gas natural o comprar un tanque estacionario.
Entonces ella al final del día necesita, vamos a poner que 200,000 pesos en activos de este lado. Y a lo mejor, no sé usted, pero para mí no es lo mismo que el banco me preste 180 y yo poner 20 a estar en otro supuesto. Aquí nomás voy a poner el lado derecho, donde el banco nomás me presta como 20,000 pesos y yo de capital pongo los otros 180. Entonces no es lo mismo. Aquí estamos nosotros ya viendo como que parte de la foto completa, ¿sí? De cómo vamos a financiar nuestro negocio. Esa sería una ventaja que nos decía Obed en una clase: oiga, pues yo prefiero jinetear el dinero de un tercero. Esto sería el caso, ¿sí? Que lo vimos con apalancamiento financiero. Siempre y cuando conviene, ¿en qué situación? Pues cuando el costo de esta deuda, expresado como porcentaje, sea menor el costo a la rentabilidad que nos está generando nuestro negocio. Entonces eso es algo que ustedes pueden ver aquí. Esta empresa, cuando está endeudada, disminuye su utilidad a 119, pero probablemente yo en mi estructura pues me estoy apalancando con lana de un tercero, no con lana propia, que a lo mejor no tengo. A lo mejor Sue en este momento no tiene los 180,000 pesos y necesita que le presten una parte. Entonces esa es una ventaja. Es como que estoy señalándolo para que siempre vean la foto completa. Aquí, ¿qué es lo que nos atañe? El costo. Esta disminución en el pago de impuestos tenemos que reflejarla como una disminución en el costo de la deuda, o sea, de la tasa de interés que pagamos aquí, expresado como porcentaje, ¿sí? Nosotros, en el ejemplo que nos puso Sofía, estamos trasladando la disminución de 75 a 51, esos impuestos menos que estamos pagando menos impuestos, lo vamos a trasladar, y por eso ese 4.5 pasó a un 3.0%. ¿Okay? Es lo que estamos reflejando. Ese es el escudo fiscal. O sea, el reflejar la deducibilidad de los intereses dentro del costo financiero de la deuda, expresado como porcentaje. Esa sería como la del librito. ¿Okay? Entonces, por eso está disminuyendo. Estamos trasladando los impuestos de menos, por así decirlo, que vamos a estar pagando acá, expresado como porcentaje. O sea, por ejemplo, el 4.5 5 me parece. 4.3 es. Es como de este lado porque tú estás pagando intereses. Si no tuvieras deuda, no tendrías ese 4.3 y no estarías pagando intereses. Tú estás parado acá. O sea, una empresa con deuda. ¿Okay? Y tú haces en tu proyección: oye, pues si yo no tuviera deuda estaría pagando 75,000 pesos de impuestos, pero como sí tengo, estoy pagando nada más 51. Este diferencial, si el banco me dice te cobro un 4.3%, este diferencial entre esto y esto expresado como pesos lo tienes que restar y baja a un 3.0%. Estamos reflejando. ¿Qué pasó? Está vivo. Estamos reflejando esa disminución acá de este lado. ¿Ok? Entonces déjame echar un clavado aquí por mi marcador. No, quedó muy lejos. Acá está el verde. No, está bien, no te preocupes. Ahorita lo recogemos. Ya no tenía. ¿No la mordé una araña o algo, güey? No, a ver si no se me rompe la pantalonera. También, la venganza. Vamos a acabar con el verde porque el negro ya por sí así quiere jubilar, se me hace. Entonces, ¿hasta aquí todo claro? Qué bueno, porque esto fue lo sencillo. Ahora sí vamos a pasar a la explicación del costo del capital, o sea, de este que está acá. ¿Sí? Hay que recordar que este es... Lo tenemos aquí, allá está para el costo. Este va a ser con KE y este va a ser con KD. Que si recuerdan el documento que les mostramos de los análisis de las casas de bolsa, lo manejan algunos inclusive así. Vamos a siempre tratar de usar los términos correctos. ¿Ok? Esos porcentajes, 35, 35. Sí. Es la estructura financiera de capital expresada como porcentaje, como nos decía acá la licenciada. ¿Ok? Muy bien. Perdón, hasta aquí. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Muy bien. Entonces voy a ir borrando de este lado. Ahora sí, vamos a calcular el costo del capital. Ahí va a ser igual. ¿Con qué método lo calculamos? ¿Cómo se llama el método?
KPM, muy bien, Ariadna. Capital Asset Pricing Model. ¿Ok? ¿Y cómo es la fórmula? Que eso también nos la debemos de aprender, junto con la que nos puso aquí Sofía. RF, que vamos desintegrándola. RF, ¿qué era? Tasa libre de riesgo. ¿Ok? Después le vamos a sumar la beta. ¿Qué era la beta, Vicente? ¿Se acuerda? Algo de lo que, no el concepto como tal, puede ser, sino lo que platicamos. Los insumos básicos como alimentos, ¿tiene algo que ver? Por ahí alguien. La beta, ¿sí? Ya sabemos que es una letra del alfabeto griego, no hay que irnos tan atrás. No vino, le pegó el cobicho a Fátima, sí. Sí, me mandó un mensaje ahorita, de hecho no le contesté. Sí, pero aquí le mandamos un saludo. Están subiendo, no me asuste. Usted no quiere que tengamos clase, ¿verdad? Yo duré como un mes enfermo. ¿Es enfermo? Y venía y... Ese era un parvovirus, ¿no? Otra cosa. Quién sabe, pero sí duré como... Ya un mes ya se me hace mucho. Yo creo que era la fiebre del mono, no sé. Me volvía... Qué bueno que siempre se sienta ya un poco retirado, pegado a la ventana. Sí, ¿no? No, Sofía es inmune a esas cosas, ¿eh? Sí. Pues bueno, ahí le mandamos un saludo a Fátima. Y acá uno, espero y consulte la grabación. Entonces, ya que no está, nos tenemos que rascar con nuestras propias uñas. ¿Qué era la beta? O sea, traducido al español. ¿Se acuerda? Que veíamos así unos dibujos bien feos que hice en el pizarrón. Ah, ya sé. Sí. Era todo lo que le afecta. De muestra interceramo. Ajá. Lo que le afecta a su alrededor, o sea, que no controla. La sensibilidad del activo al riesgo no diversificable, o sea, a su entorno. O sea, cómo afecta los resultados de una empresa o un sector, todo lo que pasa a su alrededor. ¿Sí? O sea, que era la sensibilidad al riesgo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, veíamos que no era lo mismo la beta de una empresa que se dedica a vender alimentos, como lo dice Vicente, a una empresa que se dedica a vender vuelos, ¿sí? Vuelos comerciales. ¿Por qué? Porque todos tenemos que comer 3 veces al día. Entonces, haya crisis, no haya crisis, las empresas que se dedican a la comercialización, venta o producción de alimentos van a tener ingresos, por lo tanto el precio de su acción no se va a ver influenciado por las crisis, que las crisis se reflejan en los movimientos del índice de referencia. En cambio, una empresa que se dedica a hoteles, a artículos de lujo, pues en cuanto hay una crisis o una recesión económica, sus ingresos bajan, o sea, cambian. Al final del día, la beta es la varianza y la varianza es igual al riesgo. El riesgo no es la posibilidad de perder o ganar, sino la incertidumbre. ¿Okay? Yo lo definiría en una palabra que sería incertidumbre del riesgo. ¿Sale? Entonces, esta era la que usábamos, la beta, y luego, ¿qué sigue en la fórmula? RM, pero, ¿qué hace aquí la operación? Paréntesis, que es lo mismo, ven que hay un paréntesis aquí, multiplica muy bien. Voy a poner aquí un punto, que el punto pues, significa multiplicación, ustedes le pueden poner ahí un asterisco, lo que guste. Rendimiento del mercado. Rendimiento del mercado. Y luego, menos, Tasa libre. ¿otra vez? Sí. ¿Seguro? Okay. ¿Por qué haremos esa operación? No sé. ¿Sí? ¿Por qué cree que usted que al rendimiento del mercado le tengo que quitar yo la tasa libre de riesgo? Pues por lo mismo. Por el riesgo. Por el... Sí, pues por el... Pues no sé. No sabe si ya se le hizo bolas en el engrudo, como decimos en mi colonia. A ver, Ariana. Considerarlo, claro que sí. Exactamente. Entonces, tú por ir al mercado y correr riesgo te ganas un 12%. ¿Sí? Pero resulta que por estar sentado en tu casa y sin correr riesgo, ganas un 8%.
Entonces no ganaste un 12 en el mercado, ganas la diferencia entre correr riesgo menos lo que te paga un instrumento con el que no corre riesgo. ¿Sí? O sea, es el premio al riesgo, es el Equity Risk Premium, como viene ahí en la presentación. O premio al riesgo es esta parte de aquí. ¿Ok? Entonces, para saber el pago real al riesgo, la prima de riesgo sería la traducción, como lo ven ustedes en los libros. ¿Ok? Y por último sumamos el RP. Vamos a sumar a 292. Ahí vamos para allá. Ahí vamos para allá. Que veíamos que el riesgo país se mide en puntos base, así que ahorita lo vemos dentro del cálculo. Entonces, esta es la fórmula con la que calculamos el costo del capital. Es el método del Capital Asset Pricing Model. ¿Ok? Entonces, muy importante que ustedes sepan cada uno de ellos, de dónde viene y por qué, como nos decían ahorita, Sofía. Muy bien. ¿Y cuando usamos riesgo país? No siempre se usa, no en el caso de todas las empresas. Si nos invitan a un negocio en Estados Unidos, ¿nosotros usamos el riesgo país? No. Si la empresa que estamos evaluando, si yo quisiera calcular el WACC de Tesla, que está en Estados Unidos, que no sé si ya movió también la residencia fiscal a Texas, ¿tenemos que sumar en ese caso riesgo país? No, porque no hay riesgo. No hay riesgo. Estados Unidos se considera una economía libre de riesgo. Por ahí podríamos pensar que sí, por un comentario que hicimos en la clase. El comentario es de que si estamos en México y es una empresa mexicana, como por ejemplo su emisora, Vicente, ¿se acuerda cuál era? Cemex, ajá, le tocó Cemex a Vicente. En el caso de Vicente, Cemex es una empresa que se está endeudando en dólares. Entonces, al endeudarte en dólares, la tasa libre de riesgo que te aplica aquí no es CETES porque son dólares, sería los T-bills, que es la tasa de referencia en Estados Unidos, porque tú te estás endeudando en dólares. ¿Alguien le tocó Liverpool? Aquí, sí. Liverpool tiene unas series de deuda, unas emisiones de deuda que es en pesos. Entonces, al estar endeudado en pesos, aquí tú traes ¿qué? ¿Qué sería la tasa libre de riesgo si yo estoy en pesos? CETES. ¿Okay? Entonces, los CETES ya traen de cierta manera el riesgo país adentro. En ese caso, SU no tendría que incluir el riesgo país porque ya lo trae con los CETES. Estarías duplicando esa prima de riesgo. Porque los CETES es el diferencial entre ¿qué? Entre la diferencia de los bonos de Estados Unidos y los bonos de México, que son los CETES. La diferencia entre eso es el riesgo país, entonces ya lo traes cuando esa es tu tasa de referencia. ¿Okay? Es importante que quede clara esa diferencia. En este caso, tenemos que la empresa se pone como tasa libre de riesgo en su ejercicio, pone los T-bills. Entonces, es una empresa mexicana que está obteniendo financiamiento en dólares, pero como traigo aquí los T-bills, sí voy a tener yo que sumar el riesgo país. ¿Okay? Cuando les digan que aquí son CETES, no lo van a tener que sumar. Nomás que quede clara esa parte. ¿Ok? ¿Hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Muy bien, entonces esta fórmula pues sí nos la tenemos que aprender sí o sí. Y esto de aquí en medio se llama prima de riesgo o Equity Risk Premium. ¿De acuerdo? Y vamos a pasar. Sí, prima de riesgo. Más voy a tomar aquí un poco de agua. Gracias. Así vamos a sustituir. Tasa libre de riesgo, ¿cuánto traemos? ¿Cuánto nos indica el ejercicio? ¿En porcentaje cuánto es? ¿Cómo lo traemos en porcentaje? 4.75. Entonces, si quieren, vamos a ponerlo primero en sus unidades originales. ¿De acuerdo? Entonces es 4.75 perritos, pelotas, por ciento. Okay. Y le vamos a sumar la beta, que la beta es de 1.7 gatitos. X, ¿qué X significa? Veces. ¿Ok? 1.7. Sí. 0.7x, o sea, 1.7 veces. Bueno, dice 1.70, pero... Es lo mismo en este caso, sí, como trae 0. Entonces, 1.7 veces. Desde ahí empiezan las diferencias. Entonces, esto he multiplicado por el rendimiento del mercado. Y el rendimiento del mercado es
12%. Voy a quitar la tasa libre de riesgo, que ya la tengo, que es el 4.75%. Sumar el riesgo país, que el riesgo país, ¿cuánto viene? 292 pelotas, puntos base, 292 puntos base. Que ustedes también se lo van a encontrar como BPS de Basis Points. ¿Okay? Sí. Como lo pueden encontrar ya en la vida real. Muy bien. Entonces, aquí están ya las unidades originales. ¿Qué es lo que yo les recomiendo? Que les decía ahorita, vamos a pasarlo a lo nominal, ¿sí? Pero antes vamos a ver un pequeño recap. Esta tasa libre de riesgo, ¿de dónde la sacamos si es los T-bills? Ya yo sentado en el trabajo en mi primer día y tengo que investigarlo, ¿de dónde lo saco? Empezar de Google, ¿no? Yo creo. O sea, sería lo más básico. ¿Sí? ¿Qué buscaría yo? Ah, pues T-bills. Hay también de distintos plazos, están los de 28 días, 3 meses y así. Entonces, yo usaría ahí los de 28 días o los de 3 meses. ¿Sí? Lo pueden ver en la página de la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Sí? Y como otras, hay como unas estatales. Una que uso mucho yo es la página de la Reserva Federal de San Luis, de la Reserva Federal, pero del estado de San Luis. Publica ahí los indicadores en Excel. Entonces, de ahí lo van a sacar. La beta, ¿de dónde podría salir? O sea, si ustedes, que de hecho lo van a hacer en su tarea, ¿de dónde sacarían la beta? Del Banco de México, pues no, muy perdido. ¿De dónde saldría? Va por ahí, pero ¿de dónde lo sacamos el dato como tal? Es muy difícil que una empresa publique su beta. Nosotros la podemos calcular, que sería lo ideal, ¿no? De cierta manera, los que ya están llevando derivados de riesgos lo podrían hacer. ¿Qué tendríamos en este caso? Si esta empresa que se dedica, que es una empacadora, ¿no? Si no me equivoco. Hay betas por industria, como dice Obed, podríamos investigar la beta de esa industria, ¿sí? La podríamos usar. Si la queremos calcular, yéndome así como que súper por las ramas, nosotros tendríamos aquí, en 2 columnas, tendríamos el valor de la acción de una empresa o de la empresa que se dedica a eso. Entonces, de este lado. Y de este lado que tendríamos el índice de referencia, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué es lo que voy a ver yo? Aquí la acción cerró en 100 pesos. ¿Sí? De este lado el índice cerró en 45,000 unidades, suponiendo que sea, por ejemplo, el IPC. Y luego aquí, cerró en 103 la acción, y luego el índice subió o bajó 45,222. Y al final del día, ¿qué es la beta? Estas varianzas de aquí contra las de acá, o sea, los porcentajes de variación de la acción o del activo contra el índice. Eso es tema de otra clase, ver del cálculo, se los puede enseñar en argentino, se los puede enseñar en derivados. Pero bueno, así de manera rápida podemos tomar las de la industria, podemos tomar la de Yahoo Finanzas, ellos sí publican la beta de la emisora, lo ponen ahí como en el encabezado, lo pueden buscar en otra página de análisis financiero, ¿sí? Algunas empresas lo publican. Pero bueno, es muy importante ver de dónde sacamos la información, que va a ser el reto que van a tener ustedes cuando hagan esa tarea, ¿sí? Entonces, aquí está la beta, el rendimiento del mercado, ¿dónde lo sacamos? ¿De dónde podría salir? Si yo quiero saber cuánto pagó el mercado en México los últimos 5 años. Ahí sí, este es el índice, que el índice será el IPC. Pues bueno, aquí es en el momento 0 o en el año 0 y luego acá me voy al año 5 y resulta que ya no está en 45, que está en 53,000 unidades el IPC. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a sacar la variación y ese va a ser el rendimiento promedio anual, es con el que lo deben de hacer, ¿sí? De los últimos 5 años. ¿Cuál es la fórmula para sacar el porcentaje de variación? ¿Alguien lo recuerda? Es una fórmula así que debemos tener tatuada aquí en la frente.
Si ayer yo vendí 100 pesos y luego, el día de hoy, vendí 110, ¿cómo saco el porcentaje de variación? En su primer día del trabajo. A ver, estas son las ventas de ayer, estas son las de hoy, como cerramos hoy. Ahora, las del año pasado, las de este año. ¿Cómo saco si es más o menos? Pues yo creo que es más, ¿no? 110 más que 100, me tiene que dar una variación positiva. Pero ¿cómo saco el porcentaje? ¿Sí? ¿No es como el promedio o algo así? No traigo un marcador rojo, ¿no? ¿Verdad? Sí, aquí traigo uno rojo. Y creo que sí trae. La calificación. Valor actual entre valor anterior y luego menos 1. ¿Ok? Valor actual entre valor anterior menos 1. Eso sí es bien importante. Existe algo, hasta donde me acuerdo cuando estaba en la primaria o secundaria, que es la jerarquía de las operaciones. ¿Se acuerdan? Que primero se hace una operación y luego otra. Es importante que lo mencione porque en el examen a todos les pasa. Ahorita vamos a ver también acá. Entonces, vamos a agarrar la calculadora todos y vamos a dividir valor actual. ¿Cuál es nuestro valor actual? 100. A ver, Ariadna, lo vamos a hacer todos en la calculadora hasta que nos salga. Tenemos que poner primero el... Entonces, este es el actual. Pues sí. Si nos va a salir negativo porque ya me pasó. ¿Ah, sí? Entonces, de estos dos, si esto era lo de ayer y esto es lo de hoy, ¿cuál es el actual? 110. 110, Ariadna. Así póngale en su calculadora con su dedito. ¿Listo? 110 entre 100 es igual. A ver, otra vez. Otra vez. Vámonos despacito. Sí. Ajá, 110 menos 100. Perdón, 110 entre 100. 1. Pues no, a ver, están descompuestas las calculadoras. Sí, sale punto 1, ¿no? Punto 1. Punto 1. Y luego lo multiplicamos por 100 para expresarlo como porcentaje. Pues 10%. Entonces aquí el porcentaje de variación es un más 10. Entonces nos va a tener que revisar la primaria. No a todos. Entonces, ¿cómo el porcentaje? Esta es la fórmula para la variación porcentual. Para la variación porcentual. Sí. Pero sí, esta siempre la van a usar si se dedican a algo más o menos de números y finanzas, análisis, contabilidad. Es la base del análisis horizontal, que es entre los años. Un balance general tiene 2022, 2021, 2020. ¿Cuánto varió de un año a otro? A valor actual, entre valor anterior, menos 1. ¿Ok? ¿Puedo borrar? Sí. Que los borradores aquí traen algo que nunca he entendido. Dice, di no a las drogas, dice a la ecología. Nunca he entendido la relación, pero bueno. Y ese era un contrato interesante, ¿no? Porque en todo Ontario Watch tienen estos borradores. Aquí, ¿cuántos salones hay? Uno por semestre. Muy bien. Entonces ya vamos a dejar el rojo del enojo de este lado. Vamos a pasar al verde de la explicación. ¿Dónde nos quedamos? El 12% de la variación. Tasa libre de riesgo, afortunadamente este ya lo hemos revisado. Y 292 puntos base. ¿Alguien tiene alguna nota acerca de los puntos base? Lo vimos en la sesión pasada y en la sesión de apalancamiento. Exactamente, 100 puntos base es igual a 1%. Por lo tanto, ven, si aquí tenemos 292 puntos base y 100 puntos base es igual a 1%, ¿cuánto vamos a tener
de este lado expresado como porcentaje. 92%, ¿ok? Entonces, bueno, ahora sí vamos a convertirlo. ¿Casi 3? Sí, muy bien. Entonces, mi recomendación personal es hacerlo en números nominales primero, ahorita que lo estamos explicando. Siempre hay una manera más rápida de hacer todo, sé que la van a encontrar, siéntense en la libertad, pero se los explico primero de esta manera. Entonces, este 4.75%, ¿cómo lo pasamos a nominal? 0.0475. Okay. Le vamos a sumar 1.7. ¿Cómo lo pasamos a nominal el 1.7? Entonces ese ya está. Es 1.7. El paréntesis, 12%, ¿cómo lo pasamos? 0.6. Simplificado. Aquí primero el 12% es punto 12, ¿ok? Menos lo mismo que acá, punto 0475. ¿Vamos? Luego ahora sí. Aquí, Obed, ¿cuánto sería? Ah, 0.0. 0.0. Sí. Okay. Siempre hay que acordarse, o sea, brinca la ranita a 2 lugares, pum, pum, 2 puntos por ciento, y luego, pum, pum, brinca otros 2 cuando lo vas a hacer a nominal. Okay. ¿De acuerdo? Y ahora sí queda un poco más sencillo, ¿con qué nos podemos adelantar a hacer esta operación? Punto 12 menos punto 0475, ¿cuánto nos da su? Está aquí. ¿Lo está haciendo todo de un jalón? Qué valiente. Ok, pero primero vámonos con Y ahí este. sale 0.725. Bueno, punto 0725. ¿Sí? Ok. Y ahora sí, si quieren lo bajamos para que quede todavía más claro. Punto 0475 más 1.7 multiplicado por punto 0725 más. Ok, aquí lo vamos simplificando, no lo vamos a hacer todo de jalón. Entonces, era lo que les quería mencionar de la jerarquía de las operaciones. Aquí ya hicimos, obviamente, primero lo que está en el paréntesis, ¿verdad? Lo primero que se debe hacer. Y según si hay otros signos, pues se acomodan aquí. Entonces, ¿ahora qué sigue? ¿Hacemos la sumatoria? ¿O qué se hace después? Pasa directo a la calculadora, pero tendríamos que conservar aquí los signos. O sea, aquí ¿qué está haciendo? Está multiplicando. Es 1.7 por punto 0725. ¿Okay? Vámonos por partes. ¿Cuánto es esta operación de aquí? 1.7 por punto 0725. Uno punto, la multiplicación de este por este. No. Primero hacemos la multiplicación que es 1.7 por punto 0725. 12. Vamos a quedarnos aquí con 4, no hay problema, nadie va a tronar por 1 o 2 decimales, ¿ok? Entonces aquí quiero que pongan atención en este cálculo. O sea, todo tiene una razón de ser dentro de la fórmula. ¿Por qué estaremos multiplicando lo de aquí adentro del paréntesis por el 1.7? En el sentido teórico, no en el numérico. O sea, el por qué, cuál es la razón fundamental detrás de eso.
pero no en el numérico, sino fijándonos en lo que es cada una de estas cosas. Rendimiento de mercado, tasa libre de riesgo, ¿por qué lo multiplicamos por la beta? O sea, en el sentido de entenderle al cálculo, de entenderle al por qué. A mí me queda claro que aquí, pues bueno, o sea, es lo que te ganas con riesgo menos lo que te ganarías sin correr riesgo. Está sencillo. Pero ¿por qué esa prima del riesgo la voy yo a multiplicar por la beta? Sí, da igual, nos estamos poniendo mal en la calculadora. Pero yo yéndome al sentido, o sea, aquí no a los números, nada que ver con números ni con operaciones. ¿Por qué? El riesgo, o sea, la varianza, te lo está multiplicando esa prima del riesgo, o sea, le estás aplicando el nivel de riesgo. Si aquí la prima del riesgo es de un 5%, tienes una beta de 2, pues lo vas a multiplicar por 2, ¿ok? O sea, le estás aplicando esa beta. Si ustedes comprenden qué es la beta, van a entender el por qué lo estamos haciendo. Entonces, todo esto tiene una razón de ser. O sea, le estás aplicando ese riesgo, como bien nos dice Ariadna, ¿ok? Entonces, bueno, ya después de desintegrarlo, nos quedan estas 3 operaciones. Y ahora sí hacemos la sumatoria. ¿Cuánto nos da la sumatoria? Punto 1999 es igual a un 20%. ¿Y qué es esto, Su? ¿El 20% qué es? KE es igual a 20%. ¿Sí? Y luego, Berenice, ¿a dónde nos llevamos ese 20%? ¿Para qué lo usamos? Y para llenar ahí el cuadrito, ¿verdad? También. Ahí, ajá, exactamente, para sacar el WAC. Nos vamos de este lado. Y ese 20% lo trasladamos acá. Sí, por favor. Y ahora sí, tenemos el costo de la deuda y tenemos el costo del capital. El costo de la deuda, ¿cuánto nos da, Vicente? 3%. ¿Y el del capital? 20%. ¿Y a usted, Vicente, le hace sentido eso? Que el costo del capital sea mayor al de la deuda. ¿Ok? Y en un estricto sentido ya un poco más económico, financiero, ¿cuál debe de ser mayor? ¿El costo de la deuda o el costo del capital? En otras palabras, o sea, el costo de lo que les está prestando un tercero o el costo de ustedes meter ese dinero, o sea, de los fondos propios. ¿Cuál debería de ser mayor? Bajo un sentido lógico financiero. ¿Ok? Entonces, se define en qué costo es mayor, si yo pongo el dinero o me lo presta alguien más, en este caso las instituciones bancarias. O sea, ¿por qué y cuál debería de ser mayor? ¿Qué opina usted, Berenice? Pues es que yo digo que también el de tener deudas también tiene ventajas. Pero yéndonos al costo, ¿cuál debería costar más? ¿El dinero que le pido al banco? ¿Cuál debería tener más costo? ¿O el dinero que pongo yo? El que pongo yo, ¿no? El que pongo yo, el del banco. El que pongo yo. Vámonos a algo todavía más sencillo para poder explicarlo. Siempre por definición, el costo del capital va a ser mayor al costo de la deuda, en el 99.99% de los casos. ¿Por qué? Porque si no, no existiría algo que se llama capitalismo. ¿Para qué metería yo el dinero en hacer una empresa? ¿Para qué crearía yo una empresa
si lo que me va a pagar el banco por estar prestando ese dinero va a ser mayor al rendimiento de yo como empresario. ¿Sí? O sea, no tendría sentido hacer un negocio. El banco estaría teniendo mayor rentabilidad si el costo fuera mayor, porque para ellos es riesgo-rendimiento. O sea, para ti es un costo, ese 4%, pero para el banco pues es una tasa de rendimiento, es lo que ellos ganan. Entonces, si el banco ganara más que tú por hacer un negocio, pues no existirían las empresas, todos nos dedicaríamos a meterle lana al banco para que el banco la prestara y nos pagara intereses. Entonces, siempre va a ser mayor el riesgo, el costo del capital al costo de la deuda. ¿Quién asume más riesgo al invertir en una empresa? ¿Un banco o un inversionista? ¿El inversionista o el banco? Hay que preguntarles a unas personas que invirtieron en algo que se llamaba Aras. ¿Se acuerdan? Aquí en semestres pasados obtuve un contrato y lo expliqué en la clase. En este no nos tocó. ¿Alguien recuerda bajo qué figura firmabas en esa empresa? Como socio. Como socio, como accionista, te da una parte del capital. Como socio, absorbes que cuando la empresa gana, sí, tienes obligaciones y tienes derechos. Cuando la empresa gana dinero, ¿qué es para ti? ¿Qué derecho tienes? A los dividendos, participas en los dividendos, pero también en qué? Cuando hay pérdidas, eres un socio. Y tienes una garantía como socio. O sea, tú puedes ir a quitarle algo a la empresa. Pues no, tú le metiste 100,000 pesos, esos 100,000 pesos se pierden, quiebra la empresa y adiós. Tú como banco, los bancos tienen una garantía cuando les prestan dinero a ustedes o a las empresas. Pues sí, ¿cuál es esa garantía? Les dejas algo, ¿verdad? Las escrituras del terreno, las facturas endosadas de los vehículos, las acciones endosadas de las subsidiarias, lo que vimos en la clase de apalancamiento. ¿Okay? Entonces, al correr más riesgo el inversionista que el banco, ¿cuál debe de obtener un mayor rendimiento? Pues el inversionista, ¿verdad? Porque corre más riesgo. Y ese mayor rendimiento que va a obtener desde el punto de vista de la empresa, ¿qué es? Pues va a ser un costo, porque va a ser ese rendimiento que vas a tener tú que reportar con el accionista. Por eso el costo de la deuda siempre va a ser mayor, siempre va a ser menor el costo de la deuda al costo del capital. Sí, por el nivel de riesgo. El banco tiene garantías, tú como accionista, ¿no? Y pues no existirían las empresas, mejor todos le meteríamos dinero al banco. Eso es como que bien importante que nos quede claro, ¿ok? Entonces, bueno, ya tenemos ahí eso claro. Y para poder calcular el WACC, que es costo de capital promedio ponderado, ¿qué necesitamos hacer? Pues ya nos ayuda aquí Sofía muy amablemente a calcular la cantidad porcentual que tenemos en cada uno de nuestros factores, que es la deuda y es el capital. Entonces, ¿cómo hacemos una ponderación? ¿Qué estamos diciendo aquí? A mí me cuesta un 20% el capital, pero solamente representa un 35% de mi estructura financiera de capital. Entonces vamos a ponderarlo. ¿Cómo lo ponderamos? Multiplicación. ¿Ok? Me cuesta un 3%, pero solamente me representa un 65% de mi estructura. ¿Ok? Entonces vamos a multiplicar 65% por 3.01% o 3% porque son números cerrados. Como no lo hicimos en Excel, nos está dando un poco más de decimales. Entonces, ¿cuánto nos da? 195, que es un 19% entonces, ¿o cómo? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, 0.65 por 0.03. Es 0. 0.0195, que es igual a ¿cuánto? A 19.5. 19, brinca la ranita 2 lugares, 1, 2, 1.95%. Brinca la ranita 2 lugares, 1, 2. Aquí hay un 0, 0.03, brinca la ranita, 1, 2, 0.65. ¿Okay? Para hacerlo nominal lo puedes poner en la calculadora también con porcentaje. Sí, 65% por 3.01%. Hay que ver siempre las unidades. ¿Ok? Entonces nos da un 1.95%.
¿Qué significa esto? Bueno, se los explico con el siguiente, está un poco más visual. Punto 35 por punto 20 o 35% por 20%. Punto 07. Es igual a un 7%, como bien nos dice Vicente. Ok, ahí les va. Gracias a esta estructura financiera de capital, logré bajar que el costo de mi deuda, el costo de mi capital de 20% solamente representa 7%. ¿Por qué? Por la ponderación que tengo. ¿Ok? Y el de la deuda, de un 4, le aplicamos el escudo fiscal, baja a un 3, multiplicado por un 65%, solamente representa 1.95%. ¿De acuerdo? Ahí están ya ponderados. ¿Qué se hace al final de todo promedio ponderado? ¿Qué hacemos con esos dos? ¿Cómo se hace un promedio ponderado si no iba para irme? Me les voy, me rindo. Suman. No pasa nada. Entonces, 1.95 más 7%, 8.95%, que si lo hacen ustedes en el Excel les va a dar alrededor de un 9%. ¿Qué es esto, Su? ¿Sí? ¿Qué es? El WACC. Costo del capital promedio ponderado. Ahora sí, usted que es un hombre de negocios, póngase en las vivas, mire. Quedamos que el costo del capital siempre va a ser mayor al costo de la deuda. O sea, la deuda siempre va a costar menos que el capital, ¿ok? Aquí está bien representado. Un 20% y un 3%. La deuda siempre es menos que el capital. Ajá, el capital siempre va a ser más caro que la deuda, ¿ok? Entonces, bajo esa lógica, ¿usted qué preferiría? No, el capital es más caro, cuesta un 20%, que la deuda que cuesta un 3%. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque corre más riesgo. Pues no se enoje. ¿Por qué? Porque corre más riesgo el inversionista que el banco. Riesgo-rendimiento. Entonces, si este es más barato que este, ¿de cuál desearía usted tener más? Del barato, ¿verdad? Entonces, Obed puede decir, pues muy sencillo. ¿Qué pasaría si yo, en vez de tener un 65 y un 35%, resulta que yo tengo una estructura financiera de capital de un 5% deuda y un 5% capital? Sí, ¿no? Porque este está más barato que este, entonces yo me voy a endeudar. Vamos a hacer el ejercicio. Los costos, vamos a manejarnos en un supuesto, ahorita les explico por qué no, de que son los mismos. 3% y 20%. ¿Okay? Entonces, ¿cuánto nos da estas multiplicaciones? 95% por 3%. $2.02. ¿Y un porcentaje? Sería 2.85%. ¿Y acá? No, en porcentaje sería punto. ¿Pero en porcentaje? No, 0.95 por 0.03. Sería 2.85. Ok. ¿Y acá de este lado? Sería 10. 10%. 0.05 por 0.20. 0.01. Lo multiplicamos por 100. ¿Les voy otra vez? Ahora sí, ya voy a dejar un pie afuera.
Si no me voy al baño, nomás porque traigo el micrófono y se escucha. Alguien está llorando. ¿1%? Sí. ¿Sí o no? ¿Se vale? Usted diga si está mal. ¿Le da o no le da? 0.05. Ya salió el peine. ¿Ok? La sumatoria. Ok. Entonces, aplicando yo la gran lógica matemática, ¿qué sucede? Que al mover mi estructura financiera de capital a un 95% deuda, 5% capital, disminuí el WACC de un 9% a un 3.85%. ¿Eso es bueno o eso es malo? Pues es un costo. Eso es bueno, ¿no? O sea, disminuí el costo de un 9% a un 3.85%. Por lógica matemática a veces nos dan las cosas. ¿Qué es lo que sucede? ¿Se acuerdan la clase de apalancamiento? Que veíamos que había dos razones financieras, que son las dos razones financieras más importantes. ¿Alguien las recuerda? ¿Cuáles son? Creo que venían en el examen. Exactamente. Deuda neta entre el EBITDA y la otra era la del servicio de la deuda, como bien menciona, que es el EBITDA entre los intereses. ¿Ok? ¿Creen ustedes que esta deuda neta entre EBITDA sea igual en este escenario que en este? Pues no. ¿Se acuerdan que esta también se medía en veces? Si veíamos el caso de la empresa que les puse ahí como ejemplo, que hasta decía, 2.2x también veces. O sea, tu deuda representa 2.2 veces tu EBITDA, que es algo más o menos solvente. Veíamos en ese contrato que estaba firmado en Ley Nueva York, de 190 millones de dólares, nosotros observamos que te decía el banco, si tú te pasas de 3.5, te voy a llamar la deuda. ¿Qué es llamar la deuda? Me tienes que pagar todo mañana, no pagarme a los 5 años. ¿Por qué? Porque estás incumpliendo las condiciones del contrato. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tú estabas aquí con 65 en un 2.2, al irte a un 95 vas a estar en 4 o 5 veces. Entonces el banco te va a decir, te endeudaste de más, me tienes que pagar. No tengo para pagarte, dame las acciones de tus subsidiarias o lo que me dejaste en garantía. ¿Ok? Igual, el pago de intereses. Si estás más endeudado, te vas a ¿qué? A pagar más intereses. Y al pagar más intereses disminuyen las utilidades y te puedes ir a la quiebra también. ¿De acuerdo? Entonces resulta muy sencillo, pero ya en la práctica esta es tan solo una de las cosas que cambiaría. ¿En cuanto a qué? En cuanto a tu mover la estructura financiera de capital. Aquí tú estás suponiendo este 3% que viene del 4.3, del 4% que es de intereses. Ese 4.3%, ¿a dónde viene referenciado? Viene referenciado también a esto. Si a lo mejor tú estabas en 1.2 veces, te endeudas así, te pasas a 4, ya va a ser una tasa de interés más alta. Aparte de que te van a llamar la deuda, aparte de que no puedes pagar los intereses. Y se fijan, empieza a bajar como que muchas ramas de muchas cosas que pueden pasar en la empresa. Por eso decíamos al principio de las sesiones que la estructura financiera de capital es como un traje a la medida de posibilidades infinitas. ¿Y cuál es en ese caso la mejor estructura financiera de capital? Bajo este supuesto que estamos viendo, ya vimos dos escenarios, ¿no? Para ustedes, ¿cuál sería la ideal? Primera. Esta. ¿O por qué no mejor 40-60? O sea, ¿cuál es, en términos generales, la mejor estructura financiera de capital para una empresa? ¿Qué no lo podría decir? Y aparte, a lo mejor, tú endeudarte así, los accionistas se lo tienen que aprobar por ley del mercado de valores. Tiene que haber un consenso de accionistas porque la deuda es muy grande. ¿Te lo van a aprobar o no? Te empiezas a meter en muchas cosas, ¿no? Nomás poniéndoles yo escenarios sobre la mesa. Entonces, ¿cuál sería una estructura financiera óptima? ¿La clásica, 50-50? ¿Creen ustedes que aplica igual para una empresa de servicios que para una empresa, por ejemplo, una cementera, que son empresas muy intensivas en capital? O sea, que necesitan mucha lana.
hubo un punto de la vida que Cemex, que es la emisora que tocó a ti, ¿verdad, Vicente? Estuvo endeudada casi en un 90, arriba del 90 o pegando al 90%, casi estoy seguro que arriba del 90%. ¿Por qué? Porque es una industria muy intensiva en capital. O sea, son inversiones muy grandes. Una planta cementera requiere cientos y cientos de millones de dólares. Entonces, eso sí te permite endeudarte porque son proyectos a largo plazo, ¿sí? Ellos empezaron un proceso de desinversión de activos, que parte de esa desinversión de activos fueron las acciones de GCC. Cemex era accionista de GCC. Soltó esas acciones y fue cuando el precio se fue de 30, 40 pesos a 100 en cuestión de días o meses. Entonces, bueno, no es lo mismo una industria, ¿sí? Pero ahí, por ejemplo, en el caso de Cemex, que tenía tanta deuda, no... Lo alcanzaba a solventar el EBITDA, alcanzaban a sacar esta razón financiera. ¿Por qué? Porque en el caso del cemento en México es muy rentable. ¿Por qué? Esto ya va más a opinión personal, que pues es la realidad. Vayan ustedes, intenten comprar un saco de cemento Cruz Azul aquí en Chihuahua. ¿Han visto alguna vez un saco de cemento Cruz Azul aquí en Chihuahua? ¿Un cemento Cemex? Hace muchos años por ahí te los topas ahí metidos en las bardas, ¿no? Donde quedaron los castillos. ¿O un Cemex? ¿Alguien ha visto cemento Cemex aquí? Es que están divididos, ¿no? Algo así, o sea, ¿Pero por qué? Si son competencia. pero pues tienen entre ellos un acuerdo que Ah, sí. Entonces por eso nos pueden subir los precios y por eso pueden seguir manteniendo un margen de rentabilidad. Porque hay un acuerdo, porque no sé ustedes, pero yo nunca me he topado un saco de Cemex aquí en la ciudad, hay puros de GCC. Van a Monterrey, no va a existir un saco de Grupo Cementos de Chihuahua. creo que Norte es, bueno, parte del norte lo tiene comparado a cementos, ¿no? Y Holcim es de los que entró, es de la competencia, pero es mínimo. Entonces es una especie de... Una mafia de cementos, dijo Vicente. Entonces, una especie de monopolio, duopolio. Si se fijan, tampoco hay cemento chino aquí. No los dejan entrar, traen unos pleitos de un pleito comercial, temas de antidumping con los chinos. Pero eso es por las estructuras. Es que debería haber más opciones. cerámica está también tipo así, ¿no? Yo creo. Hay 4 competidores, ya van a ser 3, el de la cerámica, pero es un mercado muy competido. Aquí ves Porcelanosa, ves Interceramic, hay Daltile, hay Matasa, o sea, aquí hay de todo. Es como si aquí nomás hubiera Interceramic en la ciudad. Ay, quiero comprar los Z, ¿no? Pues nomás Interceramic y uno que la importa por sus pistolas chiquito. Pero pues casi, o sea, yo me fijo que son minoristas, ¿Sí? porque la mayoría pues es Aquí en la ciudad, en el país, más de la mitad del mercado lo tiene la Moza. Más o menos la mitad del mercado lo tiene la Moza. Interceramic tiene, y es información pública, tiene como el 25% en pesos, ajá, a pesar de que en metros es menor, es un producto de más valor. Entonces, bueno, ejemplificando, ¿no?, los escenarios de una cementera, pero sí a veces es interesante identificar. Les ponía yo también al principio de la clase, cuando explicamos EBITDA, ejemplos de esas industrias, les ponía el ejemplo de los aeropuertos. O sea, aquí en Chihuahua hay un aeropuerto y ya. Entonces tienes asegurado que todas las personas que quieran volar a Chihuahua tienen que volar al aeropuerto de aquí. El tema aeroportuario, y ven ustedes, por ejemplo, los márgenes de EBITDA de las aerolíneas o de las administradoras aeroportuarias, y son márgenes de un 65% de EBITDA. pues siempre Al impuesto. el boleto de avión ¿Qué boleto de avión? Sí, que te dicen el boleto $1. y el lugar, El TUA, 1,200 pesos. Pero llegas y lo vas a Aerobús sin maletas, ¿cómo? Sí. Pero bueno, entonces, volviendo de nuevo al tema, ¿cuál será esa estructura financiera de capital óptima? 60-40. ¿Sí? Y ahí les va, esta sí también la tenemos que aprender. La estructura financiera de capital óptima es la que genera el menor WACC al menor riesgo. ¿Qué es el menor riesgo? Tomando en cuenta todo lo demás que impacta en la organización, derivado de esta estructura financiera de capital y de estos costos que tenemos. ¿Ok? ¿Alguien se lo aprendió? Es la que genera el menor. El menor riesgo. O sea, el menor costo al menor riesgo. Suena muy lógico, ¿no? Y muy sencillo. O sea, si es un costo, disminúyelo. Si es un riesgo, también.
Pues sí, Pero que genera menor WAC a menor riesgo. ajá, esa es la estructura financiera de capital óptima. Y esa va a ser su chamba como financieros. Los que tienen negocio, pues desde ahorita ya están decidiendo. A lo mejor ahorita para ustedes, pues si es más costoso ir a pedir a Coppel un préstamo en efectivo para su negocio que poner el dinero a ustedes o pedírselo a su abuelita. ¿Ok? Entonces, ¿qué haría ustedes, Berenice, para disminuir el WAC a un menor riesgo? Pues, por ejemplo, como Le vamos a dar chance a Berenice. Pues iría como al 60-40. Entonces, al no tener una deuda tan grande, si tuviéramos un 60-40, este es más costoso y tendríamos más del más costoso, nos subiría matemáticamente un poquito el WAC. Ajá, porque tienes un poquito más del más costoso. es lo que le iba a decir, o sea, por ejemplo, Es menor WAC, pero es mayor riesgo porque estás muy endeudado. Y no todas las empresas lo soportan, este nivel de endeudamiento. Si es una empresa de servicios, no tienes por qué estar tan endeudado. Tus compromisos financieros son a corto plazo, no hiciste una planta de cementos que vas a amortizar en 5 años, 10 años. entonces más bien tienes que ver también, Pero bueno, ¿qué haría usted? pues, Porque es lo que les va a tocar. O sea, tener- por ejemplo, si es a nivel, es el riesgo, hace que disminuya. ¿ok? Pero te apalancas más y ¿qué es lo que sucede? Cambias, mueves esta razón financiera y te cobran ya no un 4, te van a cobrar un 6, un 7%. Más apalancado, estás más endeudado, aunque sea más barato, lo estás haciendo más caro por esto. Entonces, si vas a hacer más grande la deuda, también que tienes que hacer más grande para mantener esto igual. ¿Verdad? Si la deuda es más barata, vas a sacar más deuda, necesitas más EBITDA para que este no cambie y no te llamen la deuda. Eso es una de las cosas que puede pasar. ¿Cómo generar más EBITDA? Sí, vendiendo más y gastando menos. Pues qué sencillo, ¿verdad? La clave de cualquier negocio. Bueno, pero por ejemplo, un WAC, ¿cuál sería un WAC muy elevado o algo? Usted, por Las empresas en promedio andan entre un 10 y un 15%. O entre un 8 y un 13, por así o decirlo. sea, que es como el Si tomas la muestra en México andan entre un 8 y un sería 13%. el ideal prácticamente, o, Pues lo ideal sería menor, pero pues no puedes. Ujú. Las condiciones del mercado. Dices, no, pues bueno, quiero disminuir el WAC, voy a disminuir el costo de la deuda. Perdón, el costo del capital, me voy para acá. ¿Cuál de estos controlo? ¿Qué controlas? Mi deuda, mi generación de flujo, pues voy a generar más, voy a gastar menos. Y ya, son un montón de palanquitas, ¿no? Que al final del día los que administran un negocio las conocen. prácticamente A partir de un 15 más o y menos. uno, pues bueno, podría ser un 5. Sí, muy bueno. 7, 8%. Ya lo verán ustedes cuando calculen el de sus empresas. Entonces, ¿qué es lo que haces? Pues tratas de jugar con lo que tienes y con lo que hay afuera. Conclusión, como dije en mi examen profesional, si tuviera la respuesta para eso, pues yo no estaría aquí, ¿verdad? Estaría de CEO de alguna otra empresa. Si tuviera esa respuesta de director de finanzas de Tesla o algo por el estilo, si tuviera esa respuesta mágica. Al final del día, ¿de qué depende? De lo que vaya a suceder, de cuánto vas a vender, cuánto vas a gastar, cuáles van a ser las condiciones macroeconómicas. Y el deseo todo financiero, ¿cuál es? Poder tener esa bolita mágica para saber qué es lo que va a suceder. ¿Sí? Para saber en qué plaza va a crecer, cuál plaza no va a crecer, en qué invertir, en qué no invertir. Entonces, esa es la decisión, perdón, esa es la reflexión con la que nos queremos quedar el día de hoy. La mejor estructura financiera de capital pues, es la que te genera un menor WAC a menor riesgo. ¿Sí? Y esto aquí yo me centré pues, nomás en un pedacito para explicarles qué es lo que puede suceder y que no es sencillo, al menos en mi opinión. Ya esto pues, cae al final del día, se van a dar cuenta ustedes en las personas, ¿no? Las personas son las que te van a estar operando la planta, van a disminuir o incrementar los costos, son los que van a vender o dejar de vender según los incentivos, son los que te van a administrar, los que te van a negociar, entonces todo termina recayendo en las personas. Y ustedes vayan a Cemex y pregúntenle cuál es el principal reto y vayan a los puestos de hot dogs que está aquí en Campo Bello y les van a decir la gente. En todos lados es eso.
¿sí? Las personas. Al final del día. Si ustedes llegan a tener éxito, que estoy seguro que sí en su caso, según los voy conociendo en este mundo de los negocios, al final del día van a terminar administrando y tomando decisiones solamente sobre dos cosas, sobre dinero y sobre personas y su tiempo. Pero son los dos activos más importantes en una organización, las personas y el dinero, y ustedes en una posición directiva es lo que van a decidir cómo asignar esos recursos. ¿Qué van a hacer con esa lana y a quién van a poner? Y se acabó. Por eso siempre es una muy buena opción, ya cuando vas un poco avanzado, conectándolo con la plática de ahorita cuando llegamos, una maestría en gestión de negocios, en administración empresarial o en finanzas. Por eso muchos doctores, muchos abogados, contadores, ejecutivos, ya a un nivel mayor es lo que vienen y estudian aquí en Conta. Finanzas o administración. Porque entre más vas subiendo en una empresa, te vas haciendo menos técnico, te vas haciendo más todólogo. Un director de finanzas, un gerente de finanzas, un director general, tiene que saber de manufactura, tiene que saber de finanzas, de costos, de riesgos, de tesorería. Y esos conocimientos generales, pues te lo da la administración, de eso se trata la administración. Esa que nosotros como financieros la hacemos así, que yo soy financiero y hago números. Ya después te la topas a otro nivel. Entonces, pues bueno. ¿Alguna pregunta, algún comentario, duda, reclamación, sugerencia, aportación? ¿No? Para que me quede claro, el Ajá. 20%. Este siempre va a ser el costo del capital cae, siempre va a ser mayor a cada costo de la deuda. Ajá, este y este. Cada costo, ajá, este siempre va a ser mayor a este. Aquí en la clase, si te sale al revés, pues ya, ¿verdad? Entonces ya vas mal. Es uno de esos pequeños indicadores que te puede decir cómo vas avanzando ahí en el camino del... ¿no? O sea, lo que quiere decir es. Como empresa, Ajá, exactamente. más capital que deuda. Que vas a tener ahí el costo, ajá, el costo. Yo como empresa me va a ser más costoso el dinero propio que el dinero ajeno. Pero ahí lo está representando. Aquí está, lo está representando como porcentaje el costo. Ah, me cuesta mi deuda un 3% y mis fondos propios tienen un costo del 20%. ¿Sí? Es tal cual, así. Muy bien. ¿Algo más? Bueno, entonces, pues un gusto tenerlos aquí. Qué bueno que vinieron o se conectaron aquí a la clase. Se hace muy importante esto. Igual si lo entienden, pues ya están del otro lado, la verdad. Igual vimos en el ejemplo de la clase pasada de las casas de bolsa. Es exactamente este mismo método, ¿eh? Para sacar el WACC, usan de esta manera. ¿Sí? Unos cálculos ajustados, pero es lo mismo porque lo que aplica en lo macro, aplica en lo micro. ¿Sale? Pues bueno, nos vemos en la siguiente clase, ya en ansias de las vacaciones. ¿Sí? Cuídense mucho y gracias por su tiempo. ¿Va a ser un ejercicio? Sí, ¿sale? Ahí les avisamos con tiempo. Nos vemos en el futuro.